Hola, muy buenas. ¿Cómo están el día de hoy? Los saludo, las saludo a todos y a todas desde las oficinas de puntajenacional.cl. Es nuestra clase número 6 de lenguaje y comunicación destinada a las lecturas de textos argumentativos. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Chiloé. Swonter o Swonter, no sé cómo se dice, nos está viendo desde Chiloé y nos cuenta que no ha parado de llover en todo el día, que tienen problemas con el alcantarillado. A ver, cuénteme, pues, ¿desde dónde nos están viendo el día de hoy? ¿Cómo están? Desde Chihuayante. Desde Liquiñe. Ahí parece un retraso importante en la transmisión el día de hoy. ¿Ven cortado o no ven nada? Eso es lo importante. Se queda pegado. Mm. Kina está viendo desde Temuco. Recarguen la página. Cuando se queda pegado, aprieten F5 y recarguen. Ya, ahora se ve bien. Entonces, ahora que se ve bien, por favor cuéntenme, ¿desde dónde nos están viendo el día de hoy? Empecemos con más ánimo. F5, F5, recuerden. Si es que no les está funcionando bien, vuelvan a cargar. Febas nos ve desde Quilpué. Hola, estimado profesor, dijo el estudiante con un tono de alegría, nos dice JJ Potter. Hola, JJ Potter, que nos ve desde Chillán. Gavita nos ve de Antofagasta. Swanter nos ve desde Achao, Chiloé. Abichú, Aplchú nos ve desde Liquiñe. Blizzard desde Concepción. Luciano nos ve desde Maipú. Elías nos ve desde Puente Alto. Calafate nos ve desde Concepción, desde Coronel. Isal nos ve desde Iquique, con un cafecito al lado. Cris nos ve desde Talca. Calambrito nos ve desde Lota. Cata nos ve desde Antofagasta. Diego desde Chacabuco. JJ. JJ Potter, ahí entendí. Eli Funk nos ve desde Quilicura. Tyrion Lannister nos ve desde San Bernardo. Qué honor que Tyrion Lannister esté presente en esta clase. Después de haberse ido a juicio por combate. Y bueno, y nadie sabe qué va a pasar ahora, pero es un honor que Tyrion Lannister esté presente en esta clase. Es una de las cosas más importantes que me han pasado en la semana. Aquí en Santiago está recién empezando la llovizna, cuando yo estaba llegando al menos al lugar en el que me encuentro ahora. Ya no lo sé porque estoy en un lugar cerrado, así que más tarde me voy a enterar. Pero em,
parece que en otros lugares está lloviendo más fuerte. Suanter contaba que en Chiloé ya están habiendo problemas con el alcantarillado. Espero, ojalá que no tengan problemas por lo pronto, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar de los textos argumentativos. Vamos a trabajar en la lectura de textos argumentativos. ¿Qué saben ustedes de los textos argumentativos? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuándo un texto es argumentativo y cuándo un texto no es argumentativo? ¿Cuál es la relación que los textos argumentativos establecen con los hechos y con las opiniones? Eli Funk nos dice que un texto argumentativo busca convencer, persuadir o disuadir. Joseph Abraham dice que su función es convencer. Blizzard caracteriza los textos argumentativos como subjetivos. Mireia de los Ángeles dice que los textos argumentativos dan a conocer nuestro punto de vista. Febas dice que un texto es argumentativo cuando se expresa un juicio de valor. Kata Eleva dice, su objetivo es convencer. Elías Kim dice, son textos de opinión y son persuasivos. Gavita dice, un texto argumentativo busca convencer o persuadir. Chris dice, Tyron Lannister dice que buscan persuadir. Son textos que están sujetos a un juicio de valor, claro, pero todos los textos están sujetos a un juicio de valor si se fijan. Uno siempre puede opinar, dar un juicio de valor sobre los textos. El juicio de valor que damos sobre el texto argumentativo es de una naturaleza específica en todo caso, ¿cierto? ¿Qué cosa? Pregunta Pedro Palza 123. Los textos argumentativos, que es aquello de lo que vamos a hablar hoy día y sobre lo que vamos a trabajar también. Entrando propiamente en materia, empleo aquí de material una guía que tenemos en el sitio de Puntaje Nacional bajo el nombre de Texto y Discurso, que es una guía que elaboramos con algunas personas hace algunos años atrás. Aquí empezamos diciendo en esta guía que un texto argumentativo pretende convencer o persuadir. Eso es en primer lugar. ¿Qué queremos decir con que pretenden convencer o persuadir? ¿Y por qué decimos dos palabras distintas, convencer y persuadir? ¿Por qué hacemos esta distinción? A ver, partamos desde el principio. En un texto argumentativo, lo que se pretende, a diferencia de otros tipos de texto, es convencer o persuadir. Lo reconocemos fundamentalmente porque tiene ese objetivo. ¿De qué se nos quiere convencer o persuadir o para qué? ¿Y por qué hacemos esta diferencia entre convencer o persuadir? Eli Funk y Kina ya están dando razones, o sea, están respondiendo correctamente a estas preguntas. Efectivamente, el convencimiento tiene que ver con la vía racional. Uno convence mediante argumentos lógicos racionales. En cambio, la persuasión apela, como dice Febas, a los sentimientos. Como dice Eli Funk, dice, persuadir va con los sentimientos. Esa es fundamentalmente la diferencia entre ambos conceptos.
Aquí decimos, si el propósito del texto expositivo es transmitir información, saber o conocimiento, diremos que el objetivo de un texto argumentativo es convencer o persuadir. Esto tiene su origen en el hecho obvio de que todos tenemos experiencias diferentes y maneras distintas de percibir y opinar sobre la realidad que nos rodea. Desde escoger con nuestros amigos qué vamos a hacer el fin de semana hasta decidir sobre las políticas con las que queremos orientar nuestra vida en los temas que más nos importan, estamos permanentemente conviviendo con el desacuerdo. Y siendo natural que no estemos de acuerdo en muchas cosas, también es natural que queramos convencer o persuadir a los demás de nuestras percepciones y opiniones. Por ello, podemos relacionar los textos argumentativos con la función apelativa del lenguaje, por cuanto su función es orientar las opiniones y conductas de las otras personas y sobre todo convencer y persuadir al otro de que el punto de vista defendido es el más correcto y por lo tanto el más válido. Ya, saquemos los puntos importantes del texto que acabamos de leer. En primer lugar, lo ya dicho, ¿cierto? El objetivo de un texto argumentativo es convencer y o persuadir, en realidad. Aquí sale convencer o persuadir. Luego de los años yo hubiese colocado y o persuadir. Porque es algo que se puedes hacer una cosa, puedes hacer la otra o puedes hacer las dos juntas. En ese sentido es que digo convencer y o persuadir. Ahora, planteamos aquí el tema de el desacuerdo. ¿En qué, por qué nos referimos aquí al desacuerdo? El hecho de que tengamos que argumentar se basa en algo que puede ser obvio, pero sobre lo que es importante reflexionar. No siempre tenemos las mismas opiniones sobre las cosas. Y si recuerdan la distinción entre hecho y opinión, los hechos, bueno, están ahí para ser observados, para ser discutidos, pero los mismos hechos van a suscitar distintas opiniones, distintos juicios de valor en cada persona, porque cada persona tiene una experiencia diferente del mundo, una experiencia diferente de sí mismo, ha incorporado la cultura de una forma, se ha generado una escala de valores propia, juicios estéticos propios, que pueden coincidir y parecerse tal vez a los de su familia o gente de su familia, o no parecerse en nada a los de su familia. Sin embargo, cada persona tiene más o menos una visión particular del mundo. Por ello, es natural que que existan desacuerdos sobre las cosas, que tengamos distintos puntos de vista. Al mismo tiempo que distintos puntos de vista, tenemos distintos intereses. No a todo el mundo le interesa lo mismo en todo momento, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la argumentación es una especie de herramienta discursiva que tenemos para convencer y persuadir a los demás de nuestros puntos de vista, ya sea que tengan que ver con lo que vamos a hacer el fin de semana o con resolver temas políticos de primera importancia, o puede, por otra parte, o sea, no, y además esta herramienta discursiva nos permite a nosotros ser convencidos o persuadidos por otras personas. Finalmente, de esta forma vamos llegando a acuerdos con otras personas y vamos mediante las ideas transformando las cosas, transformando la realidad cotidiana
en la que convivimos. Ya, pues. Teniendo como eso claro, volvemos al tema del convencimiento y la persuasión. Un texto argumentativo, como señalábamos, pretende convencer y persuadir. El convencimiento es mediante argumentos que son racionales. Nos vamos a detener un poco en esto. ¿A qué nos referiremos con que un argumento es racional? Porque, ¿cierto? Podemos decir como un mantra. Convencer es racional, persuadir es emocional. Pero, ¿qué estamos queriendo decir cuando decimos que el convencimiento es racional? Miren, Blizzard dice que parte del uso del razonamiento. Quina nos dice que es que tiene que haber un estudio científico que respalde una tesis. Elifunk nos dice que es objetivo. Danke nos dice que es propio de la razón, claro. Quina nos dice que puede comprobarse. Mireya de los Ángeles nos dice que son hechos. Abelschu nos dice que tiene que ver con el raciocinio, o sea, con la lógica. Tyrion Lannister nos dice que es estructurado y objetivo. Gavita, que es lógico. Luciano Iturra, que es lógico. Ya. Aquí hay varias ideas dando vuelta. Está la idea de objetividad, la idea de racionalidad, de lógica y de que son hechos. Si acaso lo que queremos argumentar es en cierta medida una opinión que está influida por nuestros valores, por nuestras creencias, por nuestra visión del mundo, uno puede decir que el convencimiento es enteramente objetivo. ¿Solamente uno puede convencer sobre cosas que son objetivas? ¿Qué opinan? No, pues cierto, porque hay juicios. Danke dice, no es objetivo, pero sí racional. Enrique Lobato dice, objetividad y racionalidad no es lo mismo. No, pues algo puede ser racional y ser subjetivo. O sea, uno puede abordar lo subjetivo de manera racional. Lo racional tiene que ver con la forma en la que abordamos las cosas, no con la cosa que estamos abordando. ¿Qué vendría a ser la razón? Está complicada la pregunta que le estoy haciendo, lo sé. Pero es mejor pensar que no pensar. A ver. La razón a lo largo de la historia de la filosofía ha sido definida de muchas formas distintas, que obviamente podemos discutirlas después en el chat o podemos discutir referencias a la hora del recreo. No vamos a abordar la historia de la razón en la filosofía, porque además yo no soy profesor de filosofía. Pero lo que sí podemos estar más o menos de acuerdo es que el convencimiento, cuando decimos que el convencimiento es racional, es que apela a formas de comunicarse y de procesar las ideas
que puede otra persona replicar en su mente con el lenguaje, con un lenguaje, y probar o someter a evaluación su validez. O sea, un juicio racional, entre otras cosas, puede ser sometido, su validez puede ser sometida a evaluación por otras personas. Si yo digo, no, es que me gusta mucho el último disco de Deftones, ese juicio no puede ser llevado, su validez no puede ser sometida a juicio por otras personas, por una persona X, porque no pone en juego ningún elemento que le permita a la otra persona entrar que le dé herramientas para evaluarlo. Entonces decimos que un discurso es racional cuando puede ser sometido a una lógica común con otras personas, y esas otras personas pueden decir, sí, esto es válido o esto no es válido. Entonces, el convencimiento va a tener con formas del discurso que podemos someter a juicio, que se supone cualquier otra persona podría someter a juicio, porque estaría fundado en la lógica, y ver qué tan válido es aquello que se está diciendo. Ahora, por otro lado, tenemos la persuasión. Y cuando hablamos de persuasión, todos sabemos que estamos hablando de lo emocional, de lo afectivo. Pero démosle un poco de vueltas a eso también. Puede ser interesante. ¿En qué medida la persuasión apela a los afectos? ¿O qué son los afectos? Por ejemplo, en las campañas electorales. Me pueden dar, sin entrar a politizar la clase, aquí se respetan todos los puntos de vista. Pero, ¿cómo sería la utilización de los aspectos persuasivos en una campaña electoral? O en la publicidad, por ejemplo. La publicidad es enormemente persuasiva. Lizard dice, en el caso del populismo, claro, pero no todos, o sea, no solo el populismo puede ser persuasivo, todas las formas de adhesión política, o sea, todas las ideas políticas buscan generar adhesión. Todas, por definición, ¿cierto? Por un lado, se valen del convencimiento cuando parten de un análisis racional de la sociedad. A partir de ese análisis se hacen ciertos juicios y se establecen líneas programáticas, que es lo que hay que hacer. Pero también hay persuasión en la medida en que se apela a sentimientos y deseos profundos de los votantes. Por ejemplo, cuando se emplea como consigna en un programa político la lucha contra la delincuencia, hay una parte que puede ser racional. Uno puede analizar los índices que diversos estudios e instituciones jurídicas nos podrían dar sobre la delincuencia en Chile. Uno podría decir si aumenta, desciende, si tal política pública es efectiva o no es efectiva. Y ahí estaríamos a nivel de convencimiento. Pero el tema de la persuasión aparece cuando se emplea como recurso del discurso político el miedo que las personas tienen a ser víctimas de delincuencia. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso de persuasión. Titania pregunta, ¿siempre apela a lo emocional?
Claro, lo persuasivo apela a lo emocional y aquello que tiene que ver con el convencimiento apela a lo racional. Lo argumentativo tiene estas dos lógicas. Un discurso argumentativo entra en estos dos juegos, en el juego de lo racional y en el juego de lo emocional. Habiendo dicho eso, decimos que un argumento, o sea, todo texto argumentativo está en principio defendiendo una tesis. ¿Qué queremos decir con esto? Todo texto argumentativo tiene una idea principal, aquello que quiere ser, aquello sobre lo que se quiere convencer o persuadir. Esta idea principal es llamada tesis. Habitualmente, para un texto argumentativo vamos a encontrar que hay una tesis principal. Pueden haber como varias microtesis, pero siempre vamos a poder identificar que hay un núcleo central que quiere ser sometido a consideración por el lector para convencerlo o persuadirlo. A ese enunciado le llamamos tesis. Y podríamos siempre sintetizar una tesis en un enunciado corto. Cada una de las tesis que van a aparecer en cada uno de los textos argumentativos se defienden con argumentos. O sea, los argumentos siempre están a disposición de una tesis. Se relacionan directamente con ella o no sirven de nada. O pueden servir para otras cosas divertidas también, pero no para argumentar. Lizard dice la tesis es un punto a defender. 854312252 dice idea u opinión. Y J.J. Potter dice, lo siento, me nació. Enrique Lobato pregunta, ¿tesis idea central? Es la idea central que quiere ser defendida. ¿Qué características debe tener una tesis? O sea, no debe. ¿Qué características tienen las tesis? Una tesis debe ser polémica. O sea, no debe ser, lo es. ¿Y a qué me refiero con polémica? Lo polémico es fundamentalmente aquello que suscita opiniones diferentes. No es un objeto de argumentación muy interesante algo que no suscite argumentaciones diferentes. ¿Para qué voy a argumentar está lloviendo en Chiloé si no es algo que se deba argumentar? Las personas de Chiloé pueden salir y ver si está lloviendo o no, y eso va a ser un hecho. Lo que argumentamos son cosas polémicas, porque son cosas que están sometidas a distintas opiniones. Y pueden suscitar, pueden producir en el receptor distintas opiniones también. Juan M.B., claro. Lo polémico es algo que suscita distintos puntos de vista, que genera discusión. Entonces, una tesis es siempre algo que tiene que ser en alguna medida polémico. No, polémico no es lo mismo que candente. Es que como que uno está acostumbrado a decir, esto puede ser bien polémico. Y uno se imagina que va a ser como, ¡oh!
Qué polémico. Cuando digo que algo es que una tesis eh, debe ser polémica o es polémica, me refiero a que uno argumenta sobre cosas en las que no están todos de acuerdo. Y Sal dio un ejemplo simpático, dice, algo que incita a la polémica. No sirve como tesis decir las frutas son dulces, sino decir, por ejemplo, el limón es lo mejor, porque podría existir una contraposición, claro. Otra persona podría decir, pero ¿cómo se te ocurre si lo mejor son las peras? No, yo sé que lo mejor es el limón, la acidez, los usos que uno le puede dar. Uno puede hacer jugos, limonadas, puede combinarlos con ensalada. Y la otra persona va a decir, pero cuando estás en verano y hace calor y estás transpirando, ¿qué cosa más deliciosa que comer una fresca y jugosa pera? Y va a aparecer una tercera persona que va a decir, ¿qué el limón? ¿Qué la pera? Todos sabemos que la mejor fruta del mundo son las uvas. Ahí ya tendríamos una discusión de naturaleza polémica. Bianca hace una muy buena pregunta. Dice, ¿la tesis puede ser una pregunta? No. La tesis es una afirmación. Y ahí llegamos al siguiente punto. Debe ser polémica y debe ser aseverativa. Dice que algo es, no sé, el, el aborto terapéutico debe o no debe ser legal en Chile. ¿Debe o no debe? ¿Debe legislarse sobre este tema o no debe legislarse sobre este tema? Uno lo hace como afirmación. Es siempre y en todos los casos una afirmación. Habiendo dicho esto sobre las tesis, vamos a decir otra cosa sobre los argumentos. La tesis está entonces para ser defendida. Y para defender la tesis tenemos los argumentos. Los argumentos deben relacionarse con la tesis. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces nuestros problemas con argumentación tienen que ver con que los argumentos no se relacionan directamente con la tesis. Un argumento tiene una estructura típica, que es la de base, garantía y respaldo. Buena pregunta, Helens. ¿La tesis siempre está textual? A veces está textual. Un texto argumentativo tiende a ser más claro si está textual. Pero otras veces la tesis hay que inferirla. Hay tesis que son implícitas. Y entonces lo que tenemos que ver en el texto es de qué manera el autor nos está orientando a una opinión. Blizzard pregunta, ¿la base es lo mismo que un argumento? No, la base es una parte de un argumento. Como tenemos en pantalla, un argumento se compone de base, garantía y respaldo. ¿Cómo identifico la tesis? Pregunta Luciano. La tesis se identifica cuando se lee un texto argumentativo preguntándose, ¿de qué me quieren convencer o persuadir la o las personas que escribieron este texto? Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla un texto de Gandhi. Vamos
a leerlo y vamos a ver qué idea quiere defenderse en este texto. Luego seguiremos explicando base, garantía, respaldo. Vamos a enfrentarnos a un texto argumentativo. La no violencia actúa de forma misteriosa. Los actos de un hombre desde el punto de vista de la no violencia se resisten a todo análisis. Incluso sus acciones pueden tener el aspecto de la violencia cuando ese hombre es absolutamente pacífico, en el más profundo sentido de la expresión. No puedo llevar más lejos mi razonamiento. El lenguaje es un pobre vehículo para la plena expresión del pensamiento. Para mí, la no violencia no es un mero principio filosófico, es la medida y el aliento que sostiene mi vida. Frecuentemente hierro, muchas veces inconscientemente. No es una cuestión de inteligencia, sino de corazón. Para orientarse en el buen sentido se precisa estar constantemente atento a Dios, extrema humildad, la negación de sí mismo y una permanente disposición al sacrificio personal. La práctica de la no violencia requiere un gran valor. Me doy cuenta con dolor de mis insuficiencias. Esta pregunta tiene, o sea, este texto tiene cierta complejidad en todo caso. ¿A qué se nos está invitando? A ver, ¿qué nos persuade? ¿De qué nos quiere persuadir Gandhi en este texto? ¿O sobre qué nos quiere convencer? Aunque parta diciendo que no se puede llevar el razonamiento más lejos. O sea que hay un punto en el que la razón llega hasta ahí nomás. Y por lo tanto, las palabras son insuficientes para expresar el pensamiento. ¿Qué nos quiere? Ya parece ser, pero en el texto podemos decir que la tesis sea la no violencia. No es una tesis del texto esa. Es verdad que uno puede intuir que este texto pertenece a un texto más grande en el que se está defendiendo la no violencia. Pero en el fragmento que acabamos de leer, lo que se está tratando de la idea principal que está defendiendo Gandhi no es adoptar la no violencia. Sí, cierto, la han enunciado de formas distintas. Luciano dijo la no violencia, que la violencia es misteriosa. La no violencia sería lo misterioso. Febas dice, la tesis es, la práctica de la no violencia es compleja. Es como lo enunció Febas, ¿cierto? La, si leemos y nos preguntamos, ¿cuál es la idea principal sobre la que el autor nos quiere convencer? Nos quiere decir todo el rato que la no violencia es algo complejo, que va más allá de un principio filosófico. Para mí, la no violencia no es un principio filosófico, porque los actos de un hombre se resisten a todo análisis. Y dice que no puedes llevar más lejos el pensamiento porque el lenguaje es un vehículo pobre. Entonces no, es algo que no tendría que ver con la inteligencia, sino con tener buen corazón.
Entonces, lo que está diciendo Gandhi es que la no violencia es algo que para ser entendido no requiere solo la inteligencia, para ser entendido y practicado no requiere solo de la inteligencia, sino más bien de una disposición valórica, religiosa y de actitud para poder ser entendida. La no violencia vendría a ser entonces un principio que va más allá de lo racional y que su práctica requiere una disposición moral, una disposición de actitud, una disposición que es incluso religiosa. Dice, se precisa estar constantemente atento a Dios. Esto es un principio religioso, ¿cierto? Extrema humildad es una actitud. La negación de sí mismo, otra actitud, ¿cierto? Vivir peleando contra el ego propio y una permanente disposición al sacrificio personal. La tesis está implícita, no hay un enunciado que la diga clara. Hay una parte de la tesis que está implícita, pero más que implícita, lo que tenemos que hacer para llegar a la tesis acá es sintetizar el texto. Ahora que han reflexionado sobre el texto, veamos cómo les va contestando estas preguntas que están escritas en el lenguaje español. Pero, así como el español, también hay otros lenguajes que debes conocer, como el de los negocios. Apréndelo de la mejor forma postulando a las carreras de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la U Mayor. Toma una decisión de futuro. Entra a U Mayor e infórmate de lo que necesitas. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Entonces, veamos las preguntas. De acuerdo con el fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto a la no violencia? A. Es un principio filosófico de marcado carácter racionalista. B. Se revela mediante los comportamientos de las personas. C. Puede convertirse en el estímulo para la vida de un ser humano. D. Exige profunda reflexión y constante esfuerzo personal. E. Los errores no deben impedir su ejercicio personal. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la falsa? Ven, aquí ya podemos generalizar cuestiones sobre la lectura de texto argumentativo en PSU. Habitualmente las preguntas están directamente orientadas a que podamos definir las características de las opiniones de los autores y los contenidos de las opiniones de los autores, o sea, qué opinan, y distinguirlo de lo que no opinan. Errores profundos en la lectura de un texto argumentativo vendrían a ser atribuir una opinión que el texto no ha dado. Y eso es un error profundo en la argumentación en general, decir que el otro opina algo que no ha dicho que opina. Entonces, lo que sabemos es que la no violencia es un principio filosófico
No es un principio filosófico de marcado carácter racionalista. Porque Gandhi es explícito en decirnos que el lenguaje no logra expresar completamente el pensamiento, entonces no puede expresar su razonamiento de forma más acabada. No es un mero principio filosófico, nos dice, porque es una disposición ética, una disposición religiosa y una disposición actitudinal. Se revela mediante los comportamientos de las personas, claro, eso está anunciado en el texto, puede convertirse en el estímulo para la vida de otro ser humano, por supuesto. Exige profunda reflexión y constante esfuerzo personal, así es, y los errores no deben impedir su ejercicio personal, por supuesto. Gandhi dice, yo me equivoco siempre. Sin embargo, igual intento vivir conforme a estos principios. Me equivoqué. Ya, vamos a tomarnos nuestro recreo de 10 minutos. Entonces, vamos a estar aquí de vuelta a las 19:30. Vamos a dejar la pregunta 60 planteada como pregunta desafío. Voy a pegarles en el chat la dirección de este ensayo por si necesitan volver al texto. Y entonces nos vamos a la sección pregunta desafío con nuestro recreo. Pregunta desafío. Presentada a ustedes por Universidad Mayor. Nos vemos en un ratito.
Volvemos entonces para responder nuestra pregunta desafío, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. La pregunta dice: el emisor del fragmento anterior pretende que el lector A comunique una concepción valórica específica, B adopte ciertas actitudes o comportamientos, C conozca una concepción personal determinada, D opine sobre el tema planteado en el segmento, E oriente conductas, actitudes y conductas de otros. Ya, los vi discutiendo apasionadamente. No seguí todo el rato el debate porque fui a proveerme de alimentos, pero vi que era muy interesante cómo estaban discutiendo. Fíjense la pregunta. El emisor del fragmento anterior pretende que el lector. El emisor pretende algo del lector. Comunique una concepción valórica específica. Se le pide al lector que comunique una concepción valórica, o sea, que después de leer esto vaya a comunicárselo a otras personas. A ver, ahora sí. En las personas que estén viendo este video en YouTube, van a verme ahora explicando las cosas de nuevo. Lo que pasa es que la transmisión se cortó, entonces yo le estuve hablando a la nada un buen rato. Juanito BTR nuevamente está haciendo de las suyas. Profe Forever Alone, sí parece. Le estaba hablando a la nada. Por suerte queda registrado esto en YouTube. De manera tal que van a haber personas que van a poder acceder al momento en el que hablé solo. El emisor del fragmento anterior pretende que el lector A comunique una concepción valórica específica, B adopte ciertas actitudes o comportamientos, C conozca una concepción personal determinada, D opine sobre el tema planteado en el segmento, E orienta actitudes y conductas de otros. Entonces, estamos hablando de un texto argumentativo, no de un texto expositivo. ¿Por qué? Porque se está tratando de orientarnos a que miremos un tema desde cierta actitud o punto de vista determinado. Sin embargo, se nos está convenciendo y persuadiendo de conocer la postura de Gandhi. La respuesta correcta es C. No es A, comunicar una concepción valórica específica, porque el texto en ningún momento nos manda a comunicarle lo que acabamos de leer a otras personas.
B, adopte ciertas actitudes o comportamientos. Seguramente el texto debe incentivar a eso si uno lo lee entero, pero en el fragmento anterior no hay momentos en los que se explicite, oiga usted, sea un no violento activo. No se nos está diciendo que seamos Gandhi. Gandhi nos está hablando de cómo entiende las cosas. C, conozco una concepción personal determinada. Claro, de eso no está hablando Gandhi, de cómo él entiende la no violencia. D, opine sobre el tema planteado en el segmento. No hay un llamado a la opinión. Y E, orienta actitudes y conductas de otros. Tampoco. No dice que el lector después de esto tiene que salir a la calle y hacer que todo el mundo sea no violento. No está en el texto, en el fragmento. Tal vez en algún momento del texto Gandhi dice, todo el mundo tiene que hacer esto y si usted me cree, tiene que hacer que todo el mundo también me crea. Si es argumentativo. Veamos la pregunta 61. A partir de la lectura del segundo párrafo, se infiere que la dificultad que tiene el emisor para definir la no violencia se debe fundamentalmente ¿a qué? A, se requieren grandes esfuerzos y sacrificios individuales. B, implica conceptos y exigencias profundamente personales. C, las palabras resultan insuficientes para expresar el pensamiento. D, esta implica aspectos que involucran profundamente a la religiosidad. E, los actos de los hombres no siempre se pueden analizar lógicamente. ¿Qué podemos sacar de la lectura del párrafo 1? O sea, del párrafo 2, perdón. ¿Cierto? El Gandhi es bien específico en esto. El problema que tiene la no violencia para poder definirse es que las palabras no alcanzan a decir todo lo que habría que decir para poder definir la no violencia. Ahí tenemos otro para seguir, pero vamos a continuar entonces, luego de haber leído un texto argumentativo, a continuar la parte teórica conceptual. ¿Qué habíamos dicho? Que un texto argumentativo siempre tiene una tesis y la tesis es defendida con uno o más argumentos. Todo argumento tiene una estructura que se divide en tres partes: base, garantía y respaldo. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Qué sabían con anterioridad de esta clase? Paloma pregunta, ¿por qué el texto es argumentativo? Porque está partiendo de una postura personal. Un texto expositivo se hace desde una pretendida objetividad. Uno en un texto expositivo no dice, yo siento que esto es así. Aquí, ¿qué postura personal se deja ver? Por ejemplo, se deja ver la creencia en que la razón es insuficiente. Hay filósofos que te dirían, no hay nada que se escape a la razón. Hay otros filósofos que te dirían, todo se le escapa a la razón. Pero es un tema polémico. Ahí Gandhi da una postura epistémica personal. Dice que hay cosas que no pueden abordarse racionalmente porque el lenguaje no alcanza.
¿Cacháis? Ya. Quina dice que la base es el primer argumento. Es más o menos, no es tanto el primer argumento, porque sería incoherente decir que una parte del argumento es el argumento. Es como que diga, una parte del corazón es el corazón. Una parte del cuerpo humano es el cuerpo humano. Pero sí, si no estás completamente equivocada. En realidad, la base es el enunciado en el cual se vincula el argumento con la tesis. El enunciado que hace que nuestro argumento tenga que ver con la tesis. Por eso está el método del porqué. Gran método. La base es el porqué de la tesis. La garantía es el porqué de la base. Y el respaldo se corresponde con elementos comprobables o de ámbitos discursivos que tienen fuerte confiabilidad para apoyar la tesis que uno está sosteniendo. Habitualmente es la ciencia, ¿cierto? Porque en las sociedades contemporáneas, desde la época moderna, se tiene que la ciencia es la autoridad última. O sea que lo que la ciencia dice que es. Entonces, habitualmente si uno tiene un respaldo científico, uno le da fuerza a las ideas. Ahora, siempre hay que tener cuidado. Una cosa es lo que dice un estudio científico y la otra cosa es cómo ese estudio científico se tendencia hacia una opinión. Mireya pregunta entonces, ¿un texto es argumentativo si no tiene respaldo? Sí, puede haber un texto argumentativo incluso aunque no tenga respaldo. Por eso, Pedro pregunta, ¿siempre debe haber cifra o porcentaje en el respaldo? No, uno podría respaldarse con cuestiones que sean como de sentido común también. La gracia del respaldo es que se apela en la argumentación a aspectos que son por todos considerados como ciertos. Por ejemplo, la ciencia. Por eso habitualmente ejemplificamos los respaldos con datos científicos, sea de ciencias humanas o ciencias sociales o ciencias naturales. Pero por ejemplo, en el medioevo, a los filósofos escolásticos les gustaba respaldarse con argumentos de autoridad, lo que había dicho Aristóteles o lo que había dicho Platón, pero fundamentalmente Aristóteles. Entonces, decían tal y tal y tal cosa, tal y tal y tal cosa, y la prueba de esto es que Aristóteles dijo tal y tal cosa. Entonces, si el argumento se divide en base, garantía y respaldo, tenemos, por ejemplo, nuestra tesis es, yo sostengo que el acceso a la educación de calidad en Chile es injusto y desigual. Entonces, nuestra base sería, ¿por qué? La respuesta a la pregunta, ¿por qué el acceso a la educación de calidad es injusto y desigual? Porque las personas de bajos recursos no pueden acceder a una buena educación. Luego, la garantía es la respuesta al porqué de la base. Entonces, oiga usted que me está argumentando esto, ¿y por qué las personas de bajos recursos, por qué usted dice que las personas de bajos recursos no pueden acceder a una buena educación? Porque los colegios de calidad en su mayoría son colegios particulares pagados.
Tanto los colegios particulares subvencionados como los municipales obtienen resultados peores y las personas de bajos recursos solo pueden acceder a dichos establecimientos. Ah, oiga, ya, está bien, pero usted pruébeme de alguna forma lo que está diciendo, po. Según el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, el 80% de los niños de más bajos recursos estudian en el sistema municipal, mientras que el 93% de las familias de buena situación estudian en colegios particulares pagados. Ah, y entonces este estudio daría una demostración, ¿no es cierto?, de la idea que se quiere defender en este texto, que es una opinión sobre la educación chilena. Entonces, la base es el porqué de la tesis, la garantía es el porqué de la base y el respaldo es un recurso que se utiliza para apoyar nuestro argumento desde algún aspecto que resulte incontestable. La mayor parte de las veces la ciencia o estudios científicos. Ahora, ¿quién quiere armar en verdad el ejemplo de una argumentación? Planteando bien brevemente estas tesis, base, garantía, respaldo. Recuerden, la base, uno le pregunta a la tesis el por qué. Yo creo que todo el mundo debería comer limón en la mañana. ¿Y por qué creí eso? Y ahí es la base. Porque les mejora la salud. Ay, ¿por qué creéis que mejora la salud? Viene la garantía, el segundo por qué. Porque contiene vitamina C y la vitamina C previene de tales y cuales cosas. Ay, ¿cómo estáis tan seguros de eso? Porque según el estudio, tanto de la Universidad de Massachusetts, el consumo diario de tales cantidades de jugo de limón se relaciona con mejoras en tal y tal y tal y tal cosa. Ya. Ujú, ujú. El respaldo es como para darle fuerza a la garantía, ¿o no? Sí, para eso es el respaldo, amiga Paloma. Sí, sí, lo del jugo de limón era para seguir. Ahí vamos a leer un fragmento de un texto clásico, que es la Apología de Sócrates. Es un clásico texto argumentativo. En este texto, Sócrates se defiende a sí mismo de tres acusadores que lo están acusando de corromper a la juventud y de incitar o al ateísmo o a la adoración de falsos dioses. A lo largo de este texto escrito por Platón, Sócrates se defiende ante la ciudad. Sócrates, en ese sentido,
hace una defensa de su posición y de su vocación hacia el saber, que parte del reconocimiento de la ignorancia. En este texto es donde Sócrates dice que lo que él sabe es que no sabe, que es ignorante, y que eso es lo que lo hace sabio, reconocer su propia ignorancia. Y saber qué quieres estudiar es la primera gran decisión. Saber dónde es la segunda. Universidad Mayor cuenta con 34 carreras en 7 campus de estudio y 2 sedes preparadas para recibirte. Toma una decisión de futuro. Entra a unmayor.cl y encuentra tu vocación. Nihilismo dice que una vez leyó que Sócrates solo existió en los pensamientos de Platón. Hay más testimonios que los de Platón que de la vida de Sócrates, o sea, de la existencia histórica de Sócrates. Lo que no se sabe es qué opinó exactamente, porque como Platón era el escritor, o sea, escribía diálogos, y Sócrates era el protagonista de los diálogos, se le atribuye a Sócrates lo que Platón dice que Sócrates pensaba. Pero a medida que Platón a lo largo de su vida va cambiando sus propios puntos de vista, también va cambiando de puntos de vista el Sócrates que aparece en sus textos. Y resulta que Platón se comienza a escribir cuando Sócrates ya falleció. Entonces, claro, hay gente que dice, no es confiable, no son confiables los textos de Platón para saber qué quería decir Sócrates. Hay otra gente que dice, para saber qué pensaba Sócrates hay que leer los primeros textos de Platón. Los textos de Platón de la antigüedad ya son cosas que pensaba Platón, no que pensó Sócrates. Bueno, es un asunto. Uno, ignoro qué impresión habrán despertado en ustedes las palabras de mis acusadores. Han hablado tan seductoramente que al escucharlas casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. Sin embargo, quiero demostrarles que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la realidad. Aunque de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de asombro, aquella en que se decía que tenían que precaverse de mí y no dejarse embaucar porque soy una persona muy hábil en el arte de hablar. Y ni siquiera la vergüenza los ha hecho enrojecer al sospechar que los voy a desenmascarar con hechos y no con unas simples palabras, a no ser que ellos consideren orador habilidoso a aquel que solo dice y se apoya en la verdad. Si es eso lo que quieren decir, gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y en la manera usual entre ellos. Aunque vuelvo a insistir que poco, por no decir nada, han dicho que sea verdad. Y por Zeus, que no les seguiré el juego compitiendo con frases redondeadas, ni con bellos discursos escrupulosamente estructurados como es propio de los de su calaña, sino que me limitaré a decir llanamente lo que primero se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, como si de una improvisación se tratara porque estoy tan seguro de la verdad de lo que digo que tengo bastante con decir lo justo, dígalo como lo diga. Por eso, que nadie de los aquí presentes espere de mí hoy otra cosa, porque además, a la edad que tengo, sería ridículo que pretendiera presentarme ante ustedes con rebuscados parlamentos, propios más bien de los jovenzuelos con ilusas aspiraciones de medrar. Tras este preámbulo, debo hacerles, y muy en serio, una petición. Y es que no me exijan que use en mi defensa un tono y estilo diferentes de los que uso en el Ágora, curoseando las mesas de los cambistas o en cualquier sitio donde muchos de ustedes me han oído. Si están advertidos, después no se alboroten por ello, pues esta es mi situación. Hoy es la primera vez que en mi larga vida comparezco ante un tribunal de tanta categoría como este. Así que, y lo digo sin rodeos, soy un extraño a los usos de hablar que aquí se estilan, y si en realidad fuera uno de los tantos extranjeros que residen en Atenas, me consentirían e incluso excusarían el que hablara con aquella expresión y acentos propios de donde me hubiera criado. Por eso debo rogarles, aunque creo tener el derecho a exigirlo, que no se fijen ni les importen mis maneras de hablar y de expresarme,
que no dudo de que las habrá mejores y peores, y que por el contrario pongan atención exclusivamente en si digo cosas justas o no, pues en esto, en el juzgar, consiste la misión del juez y en decir la verdad, la del orador. Miren, antes de pasar a las preguntas, nuestra amiga Kina hizo un ejemplo. Tesis, no debes fumar, ya. Base, no es bueno ni saludable. Claro, ¿por qué no debes fumar? Porque no es bueno ni saludable. Bien. Garantía, ¿por qué no es bueno? Sería la respuesta a la pregunta. ¿Por qué no es bueno ni saludable? Provoca enfermedades. Ya, por eso no es bueno ni saludable. Bien. ¿Y cuál es el respaldo? Estudios de prevalencia e incidencia de enfermedades asociadas al cigarrillo hechos por el Ministerio de Salud. Perfecto, estáis súper bien. Ya. Veamos un par de preguntitas antes de irnos y seguimos la próxima clase trabajando con textos argumentativos. Sí, chiquillos, pueden parecerles fomes o entretenidos estos textos, pero recuerden que en la PSU hay muchos tipos de textos distintos. Y un buen lector sabe reconocer y sacarle provecho a textos de distintas épocas. Uno tal vez los considera primero más fomes porque está poco naturalizados con ellos. Pero eso se soluciona leyendo, reflexionando, dándole la oportunidad a los textos para que uno le comuniquen cosas. Felipe pregunta si es aconsejable leer las preguntas antes del texto. Yo creo que no, yo creo que es mejor leer los textos y después las preguntas. En el párrafo 1 del fragmento leído, el emisor sostiene con respecto a sus acusadores que A. Lograron cautivarlo con tan nobles argumentos. B. Saben encargarlo de menoscabarlo a través del tiempo. C. Le han hecho una de las acusaciones más viles. D. Les causan mucho daño a su reputación. E. Lo difaman sin pruebas ni temor a ser descubiertos. ¿Quién? Encontrar los fomes o entretenidos es un tema personal. Pues, por ejemplo, a mí este texto, los textos de Platón, desde tercero medio que los encuentro maravillosamente entretenidos. Entonces, les voy a dar el link. Entonces, si el texto es fome o entretenido es una opinión personal y tiene que ver con la disposición que tiene uno al texto. Yo conozco mucha gente que podría pasar horas, largas horas, carreteando, hablando sobre Platón. Para personas que un congreso sobre Platón sería el mejor carrete del mundo. Ya. ¿Tienen su veredicto? Nihilismo dice que mis amigos estos que deben ser muy populares los amigos de los que estoy hablando. A ver, en el fragmento número 1, Platón dice que sus amigos o sea, sus acusadores han hablado tan seductoramente que casi hacen que se deslumbre él. Pero están diciendo puras cosas falsas. Y de las cosas falsas, la, la que más le molesta a Sócrates
es que digan que él se maneja como en el puro arte del bla bla, por decirlo así, y que habla cosas que no tienen mayor contenido o que no se ajustan a la verdad. Y dice que los que lo imprecan no tienen pruebas y no, ni se avergüenzan en difamarlo de esa forma. Entonces, chun, 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 lo que dice que eso, lo que dicen es que, o sea, lo que está diciendo Sócrates es que estos tipos no tienen pruebas para difamarlo, que están hablando sin tener respaldo, que no tienen ni garantía ni respaldo. Entonces, la alternativa correcta es la E. En el fragmento anterior, el emisor pretende que los jueces, uno, se encarguen de juzgarlo por sus actos y no por su discurso. Dos, comprendan que él, sin manejar un lenguaje jurídico, puede decir y demostrar la verdad. Y tres, se dediquen a juzgar y los oradores a decir la verdad. En efecto, Sócrates dice que lo juzguen por lo que él ha hecho y por la verdad o falsedad de eso, y no por la manera en que dice las cosas. También dice que él no es asiduo a, a los juicios, que a una edad avanzada está por primera vez compareciendo ante un tribunal, y que entonces no se maneja en el lenguaje jurídico, pero él puede decir y demostrar la verdad. Y le dice a los jueces entonces que ellos juzguen y a los oradores que digan la verdad. La respuesta correcta es E, 1, 2 y 3. Entonces, nos vamos a ver nuevamente el próximo miércoles. Y cuando eso ocurra, vamos a seguir conversando sobre textos argumentativos. Hasta ese día, bueno, nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles para seguir en la lectura de textos argumentativos. Que estén súper, súper, súper bien. Cuídense harto. Nos vemos.